En este video vamos a hablar sobre la derivada de un producto. La derivada de un producto se genera cuando yo tengo una función, por ejemplo una función h de x, que es igual a f de x por la función g de x. ¿Sí? Una función que tiene como producto dos funciones. Por ejemplo, para un caso práctico y rápido, vamos a suponer que tenemos que derivar una función f de x igual a x menos 3 por x menos 6. ¿Sí? Listo. Debemos hallar la derivada de esa función. Nosotros en videos anteriores habíamos denotado a la derivada como f' de x. F' de x. Nosotros queremos hallar la derivada de esta función que tenemos acá. De esto que tenemos aquí, ¿sí? La derivada de esa función para nosotros va a ser igual a, primero, denotamos f' de x como la derivada de una función f, pero aquí nosotros escribimos h, así que debemos escribir h' de x. H' de x. Entonces la derivada del producto va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Como pudimos observar, aquí nosotros tenemos la derivada de la función que tenemos aquí, f de x, por la función g de x sin derivar, más la primera función f de x sin derivar por la segunda derivándonos, la llamamos g' de x. Ahora tenemos una función f de x que vamos a derivar. ¿Quiénes harían el papel aquí de esta f de x que está aquí? Bueno, esta función la llamamos f de x. Pero entonces nosotros en este momento vamos a calcular inmediatamente su derivada. Entonces vamos a derivar, en este caso, f de x. F de x va a ser igual a derivada del primer factor, ¿sí? En este caso sería x menos 3. La derivada de menos 3, como ya vimos en videos anteriores, la derivada de una constante da 0 y la derivada de x nos da 1. Por lo tanto, la derivada del primer factor nos va a dar 1 y la debemos multiplicar por el otro factor, en este caso sería x menos 6, más. Ahora vamos a escribir el primer factor x menos 3, ¿sí? Y debemos ahora escribir la derivada del segundo factor, en este caso x menos 6, tenemos lo mismo. La derivada de menos 6 da 0 y la derivada de x nos da 1. Por lo tanto, la derivada ahí va a dar 1. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hasta ahí hemos aplicado la propiedad de la derivada de un producto. Pero ¿qué necesitamos ahora? Simple y sencillamente expresarlo de la manera más simplificada posible o efectuando los productos. En este caso 1 por x menos 6 nos va a dar x menos 6, ¿sí?
más 1 por x menos 3 nos va a dar x menos 3. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Eliminamos los paréntesis. Tenemos x menos 6, como aquí tenemos el signo más, como podemos observarlo, entonces eso quiere decir que al eliminar el paréntesis de x menos 3 se va a mantener las mismas expresiones. Si fuera negativo, cambiarán los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces aquí escribimos más x menos 3. Y lo que nos sigue ahora es sumar términos semejantes. X más x nos va a dar 2x. Y menos 6 menos 3, recuerden que la suma de dos términos independientes negativos, o dos enteros negativos en este caso, ¿sí?, se suma y se coloca el signo de ambos. Así se lo explicamos a los muchachos cuando no entienden o todavía tienen dificultad con la ley de los signos. Entonces menos 6 menos 3 va a dar menos 9 y listo. En fin, la derivada de f de x va a ser menos 9. Podemos tener otras funciones mucho más complejas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, primero vamos a borrar aquí y vamos a escribir una función g de x igual, sería x al cuadrado menos 7 por x, vamos a colocarla así, 4x menos 5. Listo. En este video estamos haciendo casos prácticos como para que se vayan familiarizando con la derivada de un producto, y en otros videos pues realizaremos ejercicios mucho más avanzados. Bueno, bien, entonces, ¿cuál va a ser la derivada de g de x? G' de x va a ser igual a derivada del primer término. ¿Cuál es la derivada? En este caso, la derivada del primer factor. La derivada del primer factor tiene x a la 2 menos 7. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Recordemos la derivada de una potencia. Bajo el 2, escribo la x y al 2 se le resta 1. Entonces 2 menos 1 da 1. Entonces, y x a la 1 es la misma variable x, por lo tanto nos queda 2x. Y la derivada de 7 da 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la derivada de x a la 2 menos 7 nos da 2x por el segundo factor sin derivar, que es 4x menos 5. Listo. Esto va a ser igual a, perdón, nos falta aplicar la otra parte, sería más derivada entonces de x a la 2 menos 7, 2x por el segundo sin derivar. Ahora escribimos el primero sin derivar, que es x a la 2 menos 7, ¿sí?, por el segundo derivándolo, es decir, la derivada ahora de 4x menos 5 va a ser igual, la derivada de 4x va a dar 4, ¿sí? La razón es sencilla, recordemos una propiedad en la que habíamos dicho que la derivada de una función f de x, que va a ser igual a una constante por x, y va a ser igual a x, ¿sí?, donde esa constante podría ser cualquier número real, ¿sí? Esta propiedad es muy importante y hay que tener en cuenta, ¿sí?, para tener en cuenta. Bien, ahora sigamos. G' de x va a ser igual a, ahora multiplicamos 2x por 4x y 2x
por menos 5. 2x por 4x nos va a dar 8x a la 2. ¿Sí? 8x a la 2. 12x menos 5 nos va a dar menos 10x. Y cerramos el paréntesis más. Ahora acá tenemos que tener cuidado con los paréntesis, que la derivada nos dio 4. Sí. Bien, ahora 4 por x a la 2 nos va a dar 4x a la 2. x a la 2, ¿sí? Menos 7 más 4 nos va a dar menos 28. ¿Sí? Colocamos la expresión con su respectivo paréntesis. Listo. Y esto va a ser igual. Ahora eliminamos los paréntesis. El primer término, los primeros dos términos se pueden volver a escribir. 8x a la 2 menos 10x más el primer término tiene signo positivo, por lo tanto se mantiene así, 4x a la 2. Y recordemos que cuando el signo que está fuera del paréntesis es positivo, no se cambian los signos de los términos que están dentro de él. Es decir, 4x a la 2 menos 28 se escribe tal cual como está ahí. Ahora lo que nos sigue es sumar términos semejantes y simplificar. Entonces 8x a la 2 más 4x, 8x a la 2 más 4x nos va a dar 10x a la 2. Perdón, 12x a la 2. Listo, 12x a la 2. Y menos 10x y menos 28 pues no son términos semejantes, se escriben tal cual. ¿Sí? Y ahí tenemos la derivada. Bueno, hasta ahí les voy a dejar el presente video. ¿Sí? La idea es que estudien el material de la página. ¿Sí? Les recuerdo el nombre de la página. Que es Department más wordpress.com. ¿Sí? Ahí hay más información sobre las derivadas, una guía. Es una página de nuestra corporación educativa Steven Hawking, pero que podemos usar cualquier persona. ¿Sí? Entonces espero que les sea ayuda. Cualquier sugerencia, comentario, lo pueden dejar, está abierto al público. ¿Sí? Y bueno, la diferencia de este video con los otros es que ya no estamos usando el tablero, sino que estamos usando material digital. Pues ahí nos vamos acostumbrando, pero bueno, les agradezco por todo. ¿Sí? Y espero que les guste seguir la página, ver el video. Bueno, espero que les haya gustado. Bye bye.